¿Cómo pudo persistir más de 30 años? Leído hoy suena violento, digno de su época, y en realidad no perdió vigencia. Y así viene la vida, y viene desarrollando bien hasta el 15 de agosto del 72, que es cuando se produce la fuga. Era un día bastante lindo, digamos, empezaban los días más o menos lindos. Yo estaba paseando por Rawson y de repente escuchamos, vimos patrulleros que pasaban, escuchábamos sirenas y demás, y empezamos a averiguar qué es lo que había pasado, y nos dijeron que se habían escapado de la cárcel. Bueno, hubo un corte de luz en ese momento, muchos autos que... Yo vivía muy cerca de Gendarmería, así que bueno, pasaban corriendo por la cuadra y yo escuchaba lo que decían: se escaparon, y ahí una gran confusión, ¿no? Nosotros, si bien no advertimos claramente la fuga, advertimos que había algunos cambios de conducta y que había una situación incomprensible. 2 semanas antes de la fuga, o sea, 2 jueves antes, yo me manejo con los jueves, no preciso las fechas. Yo iba a hacer nuevas incorporaciones de JP como apoderados. Y entonces les digo a Pujadas, a Mariano, que hay tantos, no sé si eran 5 o 6 nuevos apoderados, que me digan nombres, que él designara a quién iban a ser los apoderantes. Y me dice que ha habido una reunión en mi casa, en donde yo planteé una situación de seguridad, que a ellos le había quedado problemas internos. Y a lo mejor dice, una charla pelotuda de ustedes, dice, por ejemplo, se dice que vos vas a tomar el penal y que vas a liberarnos. Y yo quedo frío, bueno, si no ocurrió nunca, y me enojo mucho. Entonces lo puteo, le digo, mira, te cago a trompada porque estás acá adentro, pero el día que salgas. Y yo después entiendo que es la forma de cuidarnos. La última visita yo noté un clima muy tenso, así como clima pesado, como que había algo en el ambiente. No te puedo decir qué es, pero incluso yo medio que me descompuse porque notaba algo distinto en el ambiente, que por supuesto nadie nos iba a decir de qué se trataba, ni teníamos idea nosotros de qué se trataba. Después cuando pasaron las cosas que pasaron, uno ata cabos y piensa que puede haber sido eso, ¿no? Y ni siquiera se operó con uno o con 2 cuadros políticos de la zona, lo cual hubiera favorecido muchísimo la actividad de la fuga, porque en la fuga se cometieron muchos errores por desconocimiento territorial, geográfico de la zona. Y si hubiera participado alguno de nosotros, quizá el de más confianza para ellos, o el que ellos hubieran considerado más preparado, podíamos haber aportado muchísimo. Pero estuvimos ajenos. Nosotros considerábamos que la fuga de los compañeros de la unidad había sido algo así como una victoria, como un triunfo de las organizaciones. Y así lo vivíamos, ¿no? Habían burlado al régimen y el régimen se sintió muy tocado. Así que bueno, la fuga realmente yo quedé contento en saber que algunos presos habían llegado a Chile, más había una aprehensión porque en la base habían quedado algunos rehenes. Esa noche se declara esto en zona de emergencia, se decreta el toque de queda y ley marcial, que es lo más. O sea, se puede detener a cualquier persona y fusilarla sin juicio previo. Y bueno, nos agarró un tremendo escozor porque ¿qué hacer? Porque sabíamos que eso iba a generar represalia, se iba a complicar la situación, iba a ser durísimo la convivencia de ir para adelante, y nuestro destino estaba muy marcado. Y ahí aparecen los datos de heroísmo. Yo los veo en la distancia y bien. O sea, Tomás, por ejemplo, que cuando todo aconsejaba que no podíamos existir más, Tomás que me dice, yo estoy, vamos a salir a dar vueltas, a ver si algún compañero anda suelto, ¿no? Necesita ayuda. Se le habían ido del penal de máxima seguridad, más austral del país,
donde ellos creían que de acá era imposible fugar, y se le habían ido. Ellos se sentían burlados. Yo creo que por eso hicieron lo que hicieron. Los mataron a todos, pues. Si el 22, bueno, ya es un golpe durísimo, es inenarrable lo que sentimos, porque si en el sentido heroico de la vida que uno tenía se imaginaba siempre la posibilidad del combate, del enfrentamiento, pero lo execrable del 22 de agosto es que es un fusilamiento de gente indefensa. Es el primer caso en la historia donde se matan a mujeres en una base militar. Y esa sensación fue muy triste, fue como si hubieran matado a algún familiar tuyo, porque para nosotros se habían acercado afectivamente todos ellos, tremendamente, así que eran como nuestros, los sentíamos como familia, los sentíamos afectivamente, digamos, ¿no? Eso fue realmente un dolor para todos, y un miedo, porque nos dimos cuenta hasta dónde podía llegar la violencia, ¿no? Nos embargó, me parece, el dolor y el miedo de sabernos también de alguna manera indirectamente amenazados, ¿no? O sea, primero se pensaba que podía ir preso en cualquier momento, pero ahí, a partir de ahí ya se pensaba que te podían limpiar en cualquier momento. Esto cambió. Por eso es que se hizo mucho más difícil. Mucho más difícil. Porque también nosotros no éramos muy conscientes en el fragor de la lucha por la apertura política y todo lo demás, los métodos utilizados por los militares, después de tantos años ya parecían como normales, ¿no? Y estábamos frente a un terrorismo de Estado escandaloso. A partir de ahí, todo lo que vino después es un infierno, porque creo que, digamos, como que sentó un precedente, digamos, que no fue al año siguiente, ¿no? Pero que en el 75, 76 creo que esto está tremendamente conectado, ¿no? El exterminio. Este hecho fue detonante también de un agotamiento prematuro de la dictadura militar, porque la dictadura militar se podía haber sostenido un poco más en el tiempo si no se hubiera agotado en este hecho y otros más, ¿no? Pero bueno, la sociedad argentina todavía no estaba preparada para un genocidio, entonces vivió este hecho, reaccionó en alguna medida y bueno, después se volvió a quedar. Alquilante, ¿viste? Sí. ¿Lo conocés? Sí, es uno que sí, lo tenés que conocer. Que es re Che Guevara. ¿Qué es? Era el presidente del centro de estudiantes. Sí. Y el 22 de agosto del año pasado leyeron una cosa, ¿viste? Y no lo nombraron a Valenzuela. Y Popi se recalentó porque... O sea, está bien, él decía que sí. Que sí... ¿Se enojó porque no lo nombraron? Claro, no porque no lo nombraron, porque está bien que está mal, o sea, como que estaba mal que no lo hayan nombrado porque el tipo también al tipo también lo mataron y no dijeron nada, hablaban solamente de los que se habían fugado, del texto que leyó este chabón. Y cuando entramos así, viste, se sentó y nos empezó a contar y dice, sí, bueno, estuvo bueno que lo hayan leído, dice, o sea, nunca se hace algo así. Pero se olvidaron del guardiacárcel, no sé qué. ¿Y qué le decía tu compañero? ¿Qué le decía? No era mi compañero. ¿Pero usted qué decía? Nada, yo no le decía nada, qué sé yo. Sin políticos, invitados, ni Fuerza Armada ni de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal recordó ayer a las 13 la muerte del cabo Valenzuela en acto de servicio, cuando fue asesinado por internos subversivos o guerrilleros que se hallaban detenidos en dicho penal y que protagonizaron una espectacular huida tomando el arsenal y dando muerte a Valenzuela. Luego de ese grupo, la mitad logró copar un avión de Australia a Chile y el resto fue rodeado en el aeropuerto viejo de Trelew, desde donde fueron llevados a la base de la Armada, donde sus reivindicadores los dan como los mártires de la masacre de Trelew.
el 25